Muy buenas noches, mi querido público. Nos encontramos por primera vez transmitiendo desde la señal de Equa Exterior. Sí, señores, ahora nos mudamos a Equa Exterior. Tenemos hoy una entrevista muy especial. Tenemos justamente al que era antes director de Equa Exterior, quien me ha nombrado a mí ahora. Me ha pasado su trabajo, su esfuerzo para que lo continuemos trabajando con los migrantes en el exterior. ¿De quién se trata? De Javier Ordóñez, quien en la actualidad se encuentra realizando otra labor a favor de los migrantes. Él está más comprometido cada vez más, así que vamos a darle paso a nuestro invitado especial de esta noche. Buenas noches, Javier, perdón. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo le va, noches. Javier? Hola, Vero, mucho gusto. Gracias por invitarme a mi casa. Definitivamente para mí es la primera vez que me entrevista Eco Exterior, entonces para mí es emocionante. Eco Exterior, la radio de los ecuatorianos en el exterior, pero ya ni radio, el medio digital más importante de los ecuatorianos en el exterior. Y para mí es el más grande de los honores. O sea, esta es la entrevista que no podía faltar. Así es que a tus órdenes totalmente, a la nueva directora de Eco Exterior, lo que Así pidas. es. Qué chévere tenerte aquí como entrevistado. Qué chévere tenerte aquí como invitado. Es un honor también para nosotros poder saber qué es lo que está haciendo Javier Ordóñez en la actualidad. Y bueno, ahora que está dirigiendo la red de defensa de ecuatorianos migrantes, cuéntenos, ¿cómo nace esto? Bueno, la red nace como red de ecuatorianos en el exterior, básicamente, porque por distintos causales empecé a conocer personas en América Latina, puntualmente en distintos países, aunque seguro voy a dejar por fuera algunos, pero Panamá, Chile, Argentina, ahí fue que nos conocimos contigo. Tú eres una residente de ecuatorianos una residente ecuatoriana en Argentina. Entonces, eh, cuando conocimos a estas personas, cuando nos conocimos, hubo clic y todos empezamos a hablar de lo mismo, que es qué pasa con nuestra gente, por qué nuestra gente está abandonada, cómo ayudar a las personas que tienen emergencias, las personas que tienen cierta posibilidad o privilegios a los que otros no pueden acceder. De mil amores han querido ayudar, apoyar, y así fue creciendo. Se unió Costa Rica, se unió Bolivia, y conformamos el equipo de trabajo más grande que tiene. Después de Cancillería, nosotros tenemos el equipo más representativo en cada país. No existe nadie más que tenga eso. Posteriormente, descubrimos que un grupo de ecuatorianos comprometidos también hacía lo mismo que nosotros en Estados Unidos, que es la UDM, la Unión de Defensa del Migrante. Por cosas de la vida logramos hablar con su presidente, Luis Góngora, y nos dimos cuenta que remábamos para el mismo lado. Luego de que cada uno conversó con sus equipos, decidimos que por qué no unir el hombro, poner el brazo juntos y empezar a trabajar. En ese camino, y viendo nuestra unión, empezaron a escribirnos personas, a decirnos, oigan, qué bien, qué chévere lo que hacen, yo quiero sumarme. Y pues apareció COSEUR, que es la coordinadora de organizaciones sociales de ecuatorianos en Europa. Y dijo, ok, listo, ¿dónde firmo? Yo quiero poner el hombro. Y si bien es cierto, somos una organización sin fines de lucro, decidimos que vamos a luchar para que a los ecuatorianos en el exterior se nos respete, tanto en nuestros derechos como en nuestros valores como ecuatorianos. Y nació la Red de Defensa de Ecuatorianos Migrantes, que abarca a estas tres organizaciones, que sumamos solamente equipos de trabajo de todos los países. Ya estamos llegando casi a 200 personas. Y así empezó este sueño, Vero. Qué chévere. Entonces, en conclusión, ustedes tienen un alcance en Estados Unidos, en América Latina y están en Europa también. Ahora ya, estamos en Europa también. Bueno, perfecto. Qué chévere que se haya formado todo este tipo de unidad entre los ecuatorianos migrantes. Felicidades por todo esto. De hecho, yo también me siento parte porque soy migrante y obviamente estaré apoyando a todo lo que está involucrado con el tema migrante, ¿no? Todo lo que es migración Uh-huh. desde la Argentina, saben que tienen acá una luchadora. Así es, definitivamente. Tienen una Bueno, representante espectacular. bueno, quiero comentarte
ustedes que están haciendo este tipo de trabajo, ¿en qué se diferencia o en qué aportan ustedes a diferencia, ahí está, a diferencia de las embajadas, consulados y organizaciones sociales, por ejemplo, como la ONU Migrante? ¿En qué se caracterizan ustedes? Ok, esta pregunta me la hacen siempre y me la hacen en todos los medios que han tenido a bien invitarnos. Me dicen, bueno, ¿y ustedes qué hacen por la gente? O sea, básicamente, ¿para qué están? Nosotros, primero que somos un grupo de ecuatorianos, nos diferenciamos de la ONU Migrante porque nosotros nacimos en el Ecuador, vivimos el amarillo, azul y rojo y amamos a los ecuatorianos. Para nosotros no existe otra cosa que no sea el ecuatoriano en el exterior. Esa es una cosa muy importante. Para nosotros esto no es un trabajo, a diferencia de embajadas y consulados que tienen la obligación de cumplir, y muchos, no todos, muchos no lo hacen, a pesar de que son remunerados por aquello. Nosotros no, nosotros inclusive nos ha tocado poner de nuestros bolsillos, buscar aportes voluntarios, buscar empresas que nos apoyen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestro norte? Ok, sí, defender. Defender no es solamente salir a publicar un tweet o poner en redes sociales que alguien hizo algo o dejó de hacer algo. Lo primero que hemos logrado, más bien, en lo primero que nos hemos enfocado es en conocer la realidad de cada uno de los países. O sea, si tú me preguntas a mí qué está pasando puntualmente en un país en América Latina, mi obligación es saberlo. Y todos los que estamos involucrados manejamos eso. No, de pronto, no todos de todos los países, a mí, pues obviamente por mi posición me toca hacerlo, pero en cada país, al haber una representación, estamos claritos en los problemas de la comunidad, no del país. A nosotros lo que nos interesa es qué le pasa a la comunidad. En base a eso, nosotros estamos estableciendo, porque tenemos muy poco tiempo de formados. Te voy a hablar de algo, no superamos, si bien es cierto, esto ya lo venimos hablando hace más de un año, pero de trabajo no tenemos más de 2, 3 meses. Entonces, lo primero que estamos haciendo es organizarnos para saber qué pasa en cada país y que cada equipo de trabajo en esos países empiece a buscar la solución posible para eso. Esas soluciones no solamente implican dinero, en su gran mayoría sí, pero esas soluciones implican poder hablar, llegar a autoridades, poder solicitar, poder exigir a las autoridades locales, a las autoridades de nuestras representaciones consulares y a nuestro mismo gobierno, soluciones a problemas, porque todos podemos reclamar, pero muy pocos reclaman y llegan con la solución. Nuestra meta es a todo el mundo llegarle con una solución viable, autosustentable, para que no digan y no haya el pretexto, es que no hay plata para hacer, ok, hagámoslo de esta manera, pero apóyanos. Entonces, eso es lo que hizo que primero nosotros conozcamos qué pasa, y te digo algo, ni siquiera los asambleístas por el exterior saben qué está pasando, solo se enfocan en 1 o 2 países que son los que mayor cantidad de votos tienen, pero tú le preguntas a cualquiera de los asambleístas, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Cuál es el problema más grande que tienen los ecuatorianos en Bolivia? No saben qué decir, te van a decir lo que todos, es que el consulado, es que la embajada, pero hay problemas puntuales de eso, de solucionar. Entonces, por ahí estamos yendo, en el camino ya nos empiezan a llegar peticiones como, quiero regresarme a mi país, ¿qué hago? Entonces, imagínate si nosotros le conseguiríamos un pasaje aéreo a cada ecuatoriano, por ejemplo, en México, que se quiere regresar porque llegó ilegal cruzando a pie por toda América. Es imposible, no podemos hacerlo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Buscamos instituciones de apoyo, instituciones sociales en los países donde están, los referimos, les pedimos que los asistan, preguntamos, por ejemplo, hubo un accidente en Panamá, en la carretera, un accidente de tránsito gravísimo, murieron, no estoy claro si fueron 20 o 25 personas, ya es mucho tiempo, entonces por eso es que no lo tengo claro. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos contactamos con la Defensoría del Pueblo, nos contactamos con la Embajada de Ecuador en Panamá, que en ese entonces no hacía nada, ahora ya trabaja, y también con la Embajada y Consulado de Ecuador en Costa Rica. Entonces, con estas instituciones coordinamos información, en primer lugar, para que los que estaban en el país sepan qué les pasa a sus parientes, si llegaron, si no llegaron. La Defensoría del Pueblo nos mandaba reportes de qué está haciendo, qué se necesita. Hablamos con, por ejemplo, albergues para que puedan recibir a los heridos dados de alta. Y, por ejemplo, en Panamá tenemos un equipo de trabajo que tiene años y que quien lo lidera, Ana García, que es la vicepresidente de nosotros,
pues obviamente en Panamá ella conoce la realidad de todos los ecuatorianos. Entonces, me atrevo a decir algo, a pesar de que tenemos muy buena relación con consulado y embajada en Panamá, ni la cónsul tiene la más mínima idea de lo que está, o sea, no conoce ni la mitad de lo que Ana conoce a la comunidad. Entonces, de eso hemos procurado ver, que nosotros podamos encontrar el problema y antes de lanzar ideas, gritos y lo que sea, tratamos de encontrar la solución y si no está en nuestras manos, canalizarla con autoridades o con quien se deba. Muchas gracias por la respuesta. Ustedes hacen un trabajo que es de investigación, se proyectan a futuro. Me parece perfecto y ya entiendo por qué los ecuatorianos migrantes se sienten con toda esa compañía. Lo que representa no abandonar a un ecuatoriano es un trabajo bastante arduo, ¿no? Hablemos del conflicto diplomático entre México y Ecuador. ¿Qué se sabe de los ecuatorianos en México? Bueno, ahora ya todo está como que un poco más tranquilo. Los primeros días, bueno, han pasado 12 días aproximadamente, 8, a ver, fue sábado, el sábado 8, sí, por ahí 11 días desde el impasse diplomático. Esto ocurrió un viernes en la madrugada para amanecer sábado, entonces ya te imaginarás, el día sábado fue totalmente caótico porque no sabían qué iba a pasar, no sabían si sus trámites iban a tener cabida, tenían miedo de que el gobierno mexicano empiece una cacería de brujas y a deportar ecuatorianos. No pasó, las cosas hoy están calmas, salvo ciertos grupos, y lo dije en otro medio de comunicación, no han habido ataques a ecuatorianos más que de los partidarios del presidente de México, que son radicales, así como de ciertos movimientos políticos en el Ecuador, que viven del caos, que viven de eso, ¿no? Entonces, lo que empezó a pasar en inicio es que en los grupos de Facebook, que nosotros administramos, casi todos los de allá, y empezaron a ingresar estas personas a atacar, pero el equipo de community management de nosotros estuvo presto hasta para eso, para el soporte, para que no se sientan acosados, para que nuestra gente no empiecen especulaciones, es que ya van a deportar, es que me dijeron esto. Entonces, todo eso tratamos de contener, fue una labor de contención mediática y pues nos pusimos en contacto con las autoridades del consulado, que nos informaron que a partir del lunes ellos iban a seguir trabajando porque México ordenó que su representación salga de Ecuador, pero Ecuador no ordenó lo mismo y tampoco han sido expulsados ni nada. Punto 1. Punto 2. Durante todos los días posteriores ya se realizaron trámites. Las visas que estaban pendientes han sido otorgadas en su mayoría. Las que han sido negadas no por el impasse diplomático, sino por cuestiones de forma, de requisitos y cosas por el estilo. Los ecuatorianos que han viajado o que tenían viajes pendientes han llegado sin problema, migración no les ha puesto ningún problema. Obviamente, estoy hablándote de migración legal, no así migración ilegal, que es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Claro. Porque migración ilegal primero entra por puntos clandestinos que están plagados de mafias, de narcoterroristas, de todo este tipo de cosas que en cuanto están llegando, los secuestran, los extorsionan, los prostituyen o los y las prostituyen porque no diferencian sexo para eso, los convierten en mulas para que lleven sustancias prohibidas. De hecho, se sabe, o sea, no hay una constancia como tal, ninguno de los gobiernos lo ha confirmado aún, que hay 21 ecuatorianos, perdón, hay 8 ecuatorianos secuestrados en un grupo de más migrantes que llegaron por tierra. Pero esto pasa siempre, sino que cuando los medios de comunicación ecuatorianos se enteran de esto, utilizan el amarillismo para tener protagonismo. Por eso también nosotros tenemos a la UDM en Estados Unidos, que está pendiente de la información que sale desde el gobierno para pasárnosla a nosotros. Entonces, la migración que llega en estas condiciones sí está pasando por muy malos momentos, porque inclusive Migración México, como te digo, esto no es comprobado, todo es
gente que nos escribe y nos lo dice, pero que es gente que es como que a ti te llega un mensaje a tu WhatsApp y te dicen, oye, mataron a alguien, rompieron una pierna, pero no tienes la constancia, porque cuando nos dicen eso, nosotros le decimos, mándanos una foto, quién lo hizo, dónde estás, puedes identificar al agresor, y ya, no contestan y después te piden que quieren regresar para el Ecuador. Entonces, es duro, pero tenemos que cernir bien qué pasa. Entonces, estas informaciones dicen que en frontera los ecuatorianos sí están siendo agredidos, sí están siendo maltratados, pero ahí no es que solo a los ecuatorianos, es a todos los migrantes ilegales por obvias razones, pero son estas mafias puntuales, con la complicidad, no sé si consciente, pero al menos sí complicidad inconsciente del gobierno mexicano, que no puede ni controlar su propio territorio, menos cuidar a los ciudadanos que están migrando. Claro, qué complejo el panorama que se vive ya en México. Y siendo frontera con Estados Unidos, debe ser terrorífico, sumado al hecho de que tienes todas estas bandas narcodelincuenciales, la trata de personas. No, 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 es tremendo. Tremendo lo que se vive allá, así que les mando un abrazo solidario a las personas de México que nos están escuchando. Y por otro lado, vamos a viajar a Venezuela. Ayer dijo Maduro que cortaba, que iba a sacar a los funcionarios diplomáticos de su país que estaban residiendo en el Ecuador. Coméntenos sobre esto. Básicamente, este espíritu de cuerpo de estas personas que gobiernan en base al caos, al miedo, que están muy preocupados que en el Ecuador se empiece a combatir a estas mafias. Entonces, o son amigos o lo que esas personas hacen les conviene de alguna manera. Entonces, todo esto nace a raíz de lo que pasó en la Embajada de México, de la Embajada de México en Ecuador, que más allá de que, voy a repetir lo que dijo alguien a quien yo admiro mucho, Jaime Bailey, el gobierno ecuatoriano se pasó un semáforo en rojo, pero es como cuando si tu esposa o tu esposo sufre un accidente y tú para llevarlo hacia el hospital tienes que pasarte un semáforo rojo porque de lo contrario su vida peligra. No lo justifica, pero se entiende por qué pasó. Entonces, así lo veo yo y esta es mi posición personal, no de la red. Entonces, esto ha generado que solidariamente estos gobiernos autoritarios se solidaricen y Maduro pues ordenó que salga la representación, bueno, solamente la representación consular porque las relaciones estaban rotas, eso hay que tener en cuenta, no es que había embajador, no existe embajador de Ecuador en Venezuela hace mucho tiempo, desde el gobierno de Lenín Moreno, y no existe embajador de Venezuela en el Ecuador, lo que había era representación consular. Pasa exactamente lo mismo que en México, porque Maduro ordenó que su cuerpo diplomático y consular salga de Ecuador. Por ende, los que quedan en desamparo son los venezolanos en Ecuador. Bueno, desamparo de su gobierno, porque nuestro gobierno, no sino ancestralmente, siempre ha puesto a otras nacionalidades sobre las de los ecuatorianos, pero eso es otra cosa. Entonces, ellos ya no tienen acceso a sus trámites consulares, renovación de pasaportes y cosas por el estilo. No así, y pasa exactamente el consulado, y ayer teníamos personas que están en nuestra red, que están en Venezuela, que trataron de comunicarse con el consulado, y la única que logró comunicarse le dijo que ellas no tienen orden ni de salir, ni tampoco de expulsión, por ende van a seguir trabajando. Ahora, no es que el consulado de Ecuador en Venezuela es una maravilla, ¿no? De hecho es uno de los que peor trabaja, y esto se lo hemos dicho a varias personas. De hecho, la persona que está encargada de las funciones consulares prioriza la política, porque tiene una ideología política muy marcada y por eso está muy feliz en Venezuela, que el trabajo para la gente. Entonces, esta persona informó ayer, esta persona encargada de la representación consular, que todo sigue en orden, inclusive según nos dicen, yo tenía otra información, esto me pasó anoche, yo tenía una información de alguien del CNE que me dijo que las elecciones se suspenden el proceso de elecciones se suspenden en México, Israel, Nicaragua, porque pasó también lo mismo con Nicaragua, pero de hace rato, y ahora en Venezuela. Pero la cónsul, ayer, a la persona que
se contactó, le dijo que no, que seguía, salvo que el CNE lo diga. Así es que yo creo que hay que esperar un pronunciamiento oficial del CNE, que seguramente va a ser hoy, porque ya estamos a puertas de elecciones. Entonces, en resumen, para no alargar demasiado, está pasando en Venezuela exactamente lo mismo que en México. Ah, ya, perfecto. Qué interesante, qué valiosa la información que acabamos de recibir. Tenemos que estar pendientes, obviamente, de qué es lo que ocurre con la consulta popular y las elecciones, ¿no? En esta coyuntura que se está viviendo entre los países. Y de Israel, ¿qué se sabe? Porque teníamos un comunicado de la vicepresidente que lo hizo a través de la red social X, en donde ella decía que estaba sin ayuda y yo me pongo a pensar, en medio de este conflicto tan grave, este conflicto bélico, los ecuatorianos que residen allá en Israel y la misma vicepresidente con su familia, ¿no? ¿Qué se puede hacer por ellos para que el gobierno pueda traerlos o para que se pueda llegar a pactar de algún modo un vuelo humanitario? Es una situación muy compleja. No lo que está, o sea, lo que está pasando en Israel es extremadamente complejo. La relación presidente-vicepresidente es muy compleja porque los dos, y aquí sí quiero ser enfático, yo no soy partidario de ninguno. Hay que tener en cuenta que en el momento en que la vicepresidente Abad salió del Ecuador, automáticamente se convirtió en una ecuatoriana en el exterior y debería, bajo nuestros preceptos, estar bajo nuestro amparo. O sea, bajo nuestra, más que amparo para no sonar presumido, bajo o sea, nosotros estaríamos obligados a Acompañamiento, velar por ella. Sí, exacto. pero pasa una cosa, los intereses políticos de lado y lado hacen que esta situación se alargue. Yo te voy a dar, insisto, todo lo que yo te diga es mi posición personal, porque para que emitamos cualquier, si bien es cierto, Comunicado soy el oficial. presidente, necesitamos sacar un comunicado oficial avalado por todos los que pertenecen a la red. Y de esto no hemos hablado todavía porque pues hemos estado ocupados entre México y Venezuela, ¿no? Entonces, personalmente yo pienso que los dos han fallado porque la vicepresidente no quiere abandonar su cargo para no quedar fuera y no caer o no tener o no dar el pie a que se la destituya por incumplimiento de funciones. El presidente no ha sido capaz de priorizar la seguridad de una mujer más allá de su cargo, de una mujer, madre de familia, y no solo de ella, porque esto ya no solo es de la vicepresidente, es de todos los ecuatorianos que están en Israel. Entonces, aquí se aplaudo una de las poquísimas, creo que hizo dos cosas buenas, y una de esas de Juan Carlos Holguín, cuando fue canciller de Lazo, fue, él entró justo en el momento del conflicto de Rusia-Ucrania y movió cielo y tierra para retornar a los ecuatorianos, que después políticamente la tendencia contraria trataba de politizar diciendo que no querían venir y que prácticamente les obligaron. Entonces, sí es delicado por ese lado, pero de parte y parte no están haciendo lo que se debe. Más aún, la vicepresidente, su hijo está preso. Yo te hablo como papá. Yo hubiera dejado votado todo por estar al lado de mi hijo y de inmediato. Entonces, pero cada uno tiene sus prioridades. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros al gobierno de Daniel Noboa? No por la vicepresidente, porque el cargo para nosotros es transparente, por la ecuatoriana en el exterior, pero por todos, no por ella en específico, sino por todos los ecuatorianos en Israel, que se canalice un vuelo humanitario para que retornen lo antes posible al Ecuador, incluyendo a la vicepresidente y a su familia. Esto es más que obvio. Entonces, nosotros estamos planificando sacar un comunicado en ese sentido, como te digo, dejando de lado la posición política y basándonos en la posición humana y de la ayuda a nuestra gente. Muy bien, me parece perfecto que se estén haciendo estas cosas por nuestros ecuatorianos, nuestros compatriotas que se encuentran corriendo peligro allá en Medio Oriente. Y bueno, ¿qué están haciendo mal o bien los asambleístas por el exterior? Si te digo lo que están haciendo bien, o sea, es más fácil que yo te diga lo que están haciendo bien porque son una o dos cosas. Porque si te digo lo que están haciendo mal, nos quedamos para siempre aquí sentados. ¿Qué están haciendo bien? Están haciendo bien su trabajo partidista. O sea, son buenas ovejas que cada vez que el líder de su bancada o el líder de su partido les dice, tienes que alzar la mano, son buenísimos alzando la mano y diciendo, sí, patrón, así hay que hacer.
son buenísimos haciendo shows mediáticos, poniéndose pañuelos y ofendiendo a luchas sociales reconocidas, como la de las Madres de Mayo en Argentina. Para eso son buenos. Por eso te digo, son un par de cosas buenas. Son muy obedientes para su gente y son muy histriónicos. Pero déjame aclararte una cosa. Yo vi el video que hizo Esther Cuesta con el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, y eso lo hizo en el contexto de la entrada a la Embajada de México. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, primero, porque las Madres de Plaza de Mayo estaban viviendo una etapa de genocidio multitudinario, una dictadura militar, algo que fue fuerte, un holocausto, y ponerse el pañuelo y decir lo que dijo, decir que como las Madres de Plaza de Mayo se ponía un pañuelo, me parece que es minimizar el genocidio que se vivió en la Argentina. Y eso te lo digo porque no es un pormenor lo que ocurrió en la Argentina. Están minimizando un evento histórico y donde murieron muchísimas personas. Ya está. Puedes continuar, Javier. Gracias. Justo por eso es lo que te digo, o sea, ofendiendo, porque o sea, no está ofendiendo a la persona, está ofendiendo lo que eso representa, es un símbolo. Créeme que no se crucificaron porque la fulana sabía que le iba a doler que le claven las manos, porque si no lo hubieran hecho. O sea, porque están comparando algo de delincuencia común con algo realmente significativo y triste y una etapa negra. Entonces, por eso te digo, si tú me preguntas qué hacen bien, no, pero qué hacen mal, eso sí te puedo decir porque siempre no encuentro cosas buenas. Te voy a hablar de una cosa que es fundamental, pero una cosa que es fundamental es que dejemos de elegir alfiles políticos, fichas, no, ni alfiles, porque no llegan a los alfiles, peones políticos. Me encantaría que le pongamos y esto no es cuestión de cultura, porque hasta títulos tienen, arquitectas, ingenieros, doctores, que no saben ni siquiera leer un papel, que no han redactado una ley. PhDs. PhDs o HDP. En universidades yanquis, en universidades estadounidenses, pero no saben ni siquiera hablar en inglés, que yo digo, ¿cómo es esto? Y no saben hablar español, que es peor. Entonces, bueno, entonces lo que pasa es que se ha minimizado la representatividad de una asamblea o de una representación de asamblea por el exterior. Todos los que han llegado a participar políticamente, y ahora que se están ya proyectando para reelección, ahí es cuando empiezan a subir TikToks diciendo, me preocupa lo que pasa, y mandan un comunicado diciendo, me preocupa. Entonces, ese es el trabajo en lo que se resume los asambleístas por el exterior. Hay cosas que hay que cambiar. Primero hay que elegir gente, y aquí sí voy a decir algo muy importante, diría yo. Hay que elegir a la gente que ha trabajado por los ecuatorianos en el exterior desde antes. Y no te hablo por nosotros, ojo. No te estoy diciendo que, por si acaso, no es que yo voy a ser candidato ni nada. Pero yo sí conozco gente que cuando un ecuatoriano ha llegado y no ha tenido ni dónde dormir, se ha sacado el pan de la boca para darle. Sí, lo conozco. Y trato de que esa gente esté con nosotros, eso sí es cierto, porque yo sé que esa gente quiere al Ecuador. Pero si nosotros elegimos oportunistas, si nosotros elegimos gente que únicamente porque arrastra, en el caso de la Revolución Ciudadana, todos los que entran por esa organización, entran porque los que votan no votan por ellos, no saben ni quiénes son. Votan por el líder del grupo. Lo mismo pasó en estas elecciones con Construye, lo mismo pasó con ADN, y ninguno está haciendo nada. Y te estoy hablando de todas las tendencias políticas, no es que, es que eres anti no sé qué. No, yo no soy anti nada, yo soy pro trabajo, pro empleo, pro legalidad, pro ecuatorianos en el exterior sobre todo. Entonces, debe reformarse ciertas cosas. Por ejemplo, estamos trabajando en que quien vaya a representar y que nosotros veamos que vale la pena,
debe tener un plan de trabajo específico para los ecuatorianos en el exterior. A quienes nos oyen, y si son ecuatorianos en el exterior, te voy a poner una tarea. Ándate a la página web del CNE y busca el plan de trabajo de los asambleístas por el exterior, cualquiera, América Latina, Europa, Asia y Oceanía, o Estados Unidos y Canadá. Y vas a ver que ninguno tiene un plan de trabajo por los ecuatorianos en el exterior, sino que sus partidos elaboraron un plan de trabajo para asambleístas del Ecuador, les hicieron firmar y ese mismo plan les mandaron a los del exterior que ni siquiera lo leyeron y solo pusieron su firma y eso lo presentaron al CNE. No hay un proyecto para los ecuatorianos en el exterior. Todo lo que dice ahí es y te pongo cosas como, hay que luchar contra la corrupción, hay que legislar fiscalizando, eso vamos a hacer. O sea, lo obvio. Vamos a comer con la boca, vamos a respirar por la nariz, cosas muy obvias. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Le vamos a pedir a quienes quieran apoyo, y no político, sino apoyo de la gente que quiere trabajo, que nos presenten pues su plan de trabajo pensado, que no solamente salgan de un país, y te hablo con nombres y apellidos, en América Latina, que es lo que más domina. Venezuela es el país con más votantes, con más ecuatorianos votantes. Los partidos políticos, todas las elecciones se lanzan a buscar al que sea en Venezuela, ponen anuncios en Facebook y dicen, ¿quieres ser candidato para asambleísta? Mándanos tu hoja de vida. Así eligen los partidos políticos a sus representantes y por eso votas tú. Por eso es que, ay no, es que vamos a luchar. Mentira, ese pobre al que tú le elegiste no sabe ni leer ni escribir y cuando llega le dicen lo que tiene que hacer y se le convierten en alzamanos. Vaya a ver los candidatos, los asambleístas que tenemos ahorita. Doy fe de que eso ocurre. Yo también administro una página de ecuatorianos en Argentina y he llegado a ver que buscan candidatos. ¿Quieres ser candidato? O sea, como que la postulación a un trabajo, no conocen, o sea, buscan desesperados un candidato porque realmente no tienen contacto con la comunidad migrante los partidos políticos. Y creo que deberían empezar por ahí para elegir a un buen asambleísta, no a último momento cuando ya están por cerrar las inscripciones de las postulaciones. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando yo dirigía Eco Exterior, en las últimas elecciones, a todos los candidatos de todas las tendencias les ofrecí la ventana abierta para que pongan sus propuestas de trabajo. ¿Sabes cuáles eran las propuestas de trabajo? Vamos a hacer una cancha de vóley en el mercado de Caracas. Vamos a traer a Azucena Aymara para que cante para la comunidad. Esas eran las propuestas. Y todo para esta comunidad. La segunda es Chile. Ni siquiera le pararon bola a Chile. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, y si tú le preguntas a un asambleísta hoy que están metidos en la asamblea, ¿cuál es el problema más grande que existe en la comunidad de ecuatorianos en Costa Rica? Se quedan así. Regresan a ver a su asesor y su asesor no tiene ni idea de que había ecuatorianos en Costa Rica. Con eso te digo todo. Y puedo sentarme frente a contra los 6 asambleístas para hablar de temas de ecuatorianos en el exterior y te apuesto mi cargo a que no tienen la más mínima idea del 99% de... ¿Cuál cargo? Porque uno ya lo tengo. Ya, ese ya lo aposté contigo y lo perdí. No, te estoy molestando. Apostar mi cargo no remunerado, pues no cuesta, ¿no? Así es que ojalá quisieran venir. Claro, también es fácil decir, yo hago con un sueldo de $5,000 o de lo que gane un asambleísta, versus tener que sentarse todos los días a luchar por la gente, a luchar por la justicia, aunque suene a muy Superman, con cero presupuesto y con... Esa era la pregunta, ¿cómo se sustentan? Todos somos profesionales independientes. Todos tenemos nuestras funciones, hay médicos, hay abogados, hay empresas, gerentes de empresas, hay esposas pasa, y no está mal. Entonces, el esposo es gerente de una multinacional y lo mandaron a vivir a un país. Y en ese país se quedaron para siempre. Y esta señora dijo, ok, yo amo al Ecuador, mi gente está sufriendo, yo voy a apoyar porque pues no tengo necesidades, mi esposo me mantiene, pero yo sí voy a ver qué necesitan, voy a hacer una colecta de fondos, voy a ir a la cárcel a ver qué les pasa a mi gente. Esos son los que están con nosotros. Entonces, ¿cómo nos sustentamos? Primero, para comer cada uno por sus actividades privadas.
Y para poder ayudar a los demás, y por eso nos queda corto lo que hacemos porque no hay fondos, pues pasamos el sombrero. Ya, está bien. Me parece perfecto porque en la colaboración hay que rebuscársela. Así que me parece bien y que se sigan manteniendo partidarios. Yo realmente lo apoyo porque, a ver, si apareciera un partido que realmente, digamos, representara a la comunidad, bueno, vamos a pensarlo, pero en estos momentos creo que no hay nadie. Hay un par que al menos son bien intencionados, eso es lo más importante, que se han acercado a decir qué están haciendo y cómo les apoyamos. Y cuando nosotros, o sea, nosotros somos como ese niño al que le pegan y cuando ya vienen a abrazarle ya cree que le van a volver a pegar, entonces nosotros desconfiamos de todo el mundo. Pero hemos ido midiendo el caminado y pues cuando no te piden, claro que también estás de que, ya algo ha de querer, ya de sacar las uñas. Entonces, pero sí hay un partido puntualmente que está preocupado de eso. No nos importa en este momento porque no estamos con ningún tipo de afán, pero sí lo que le dijimos a ellos es que si van a poner candidatos, que les vamos a pedir que esos candidatos tengan un sustento de su trabajo, de qué han hecho, de qué van a hacer, y lo más importante, porque aquí no es decir lo que voy a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Para cuándo? Entonces, y por eso no nos aceptaban y te va a pasar, no te aceptan las entrevistas porque saben que van a quedar desnudos frente a la verdad. Claro. Bien que me lo adviertes, así yo ya sé qué, qué es lo que está pasando en el contexto político. Y bueno, pues Javi, estamos llegando ya al final del programa, ya es el final del programa. Coméntanos o danos un mensaje a los ecuatorianos en el exterior. Los ecuatorianos en el exterior nos la tenemos que empezar a creer. Somos la segunda fuente de ingresos del Ecuador. O sea, si mañana cierran la llave del petróleo, ¿sabes qué le va a pasar al Ecuador? Un montón de cosas, porque no se puede sustentar hoy de otra manera. Ay, no, que el cacao, que no sé qué, sí, pero sin petróleo no vivimos hoy. A lo mejor en el futuro sí. Y lo que viene después de eso es las remesas de los migrantes. Estamos casi ya bordeando los 5,000 millones de dólares anuales que le entran al Ecuador. ¿Sabes qué le pasa al Ecuador si dejan de entrarle 5,000 millones de dólares todos los años? Entonces, los ecuatorianos en el exterior tenemos que entender que somos una fuente de ingresos, que no porque vivimos afuera no tenemos el derecho a opinar, a pensar, y esto también, este mensaje es para los ecuatorianos dentro del país, que muchas veces nos dicen, pero si tú vives afuera, ¿qué te preocupas? Yo vivo afuera, pero no, yo me fui del Ecuador, pero el Ecuador no se ha ido de mí, y eso pasa con todos los ecuatorianos, y te pasa a ti, y le pasa a todos los que vivimos afuera. Tenemos todo el derecho de preocuparnos porque en el Ecuador está nuestra mamá, nuestra abuela, algunos tenemos hijos, nuestra familia, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros amigos de la infancia. Entonces queremos que el Ecuador esté bien y los ecuatorianos en el exterior tenemos que creérnosla. Tenemos que entender que unidos somos más fuertes, porque desde que nos unimos ya nos hacen caso. Ya las autoridades por ahí, te doy un adelanto, es posible que tengamos una reunión con las autoridades de Cancillería, con las máximas autoridades, no con el encargado del encargado del encargado, porque ya no somos uno, porque ya somos un conglomerado multicontinente. Pero si tú que me estás viendo quieres sumarte a esto, tú eres más importante que todos los que estamos ya, porque tú hoy no estás y te sientes solo. Entonces la idea es darnos una mano, apoyarnos, así sea que para hablar de comida, de que el cebollado es más rico, de que si te gusta más el ceviche de camarón o el de concha, cuando estás afuera, todo es más rico si se hace entre ecuatorianos. Ese es el mensaje, unámonos, unidos somos más fuertes y podemos lograr lo que hasta ahora no logran y no hacen por nosotros consulados y embajadas. Perfecto. ¿Cuáles son las redes sociales? @Red Migrantes ECU. @Red, RED, Migrantes ECU, de ECU, de Ecuador. ECU, ECU. Perfecto. Muchas gracias, Javier Ordóñez.
el director de la Red de Defensa de los Ecuatorianos Migrantes. Nos volvemos a encontrar nuevamente en nuestra programación Carondelet. El día de mañana tenemos una entrevista súper especial con el abogado Milton Castillo. Así que los esperamos. Estén atentos. Bye, bye. Bye.